Buenos días, niños y niñas, ¿cómo están? El día de hoy empezamos la semana 33 y hoy lunes 16 de noviembre vamos a trabajar el área de personal social. Nuestra actividad de hoy es analizamos los roles que cumplen las mujeres y los hombres. Vamos a empezar con algunas preguntas. A ver, ¿ustedes qué creen? ¿Quiénes deben cocinar? ¿Las mujeres o los varones? ¿O los dos? ¿Quiénes deben lavar la ropa? ¿Solo los hombres? ¿Solo las mujeres? ¿O cualquiera de los dos? ¿Quiénes deben salir a trabajar fuera del hogar? ¿Estará bien que las mujeres salgan a trabajar fuera del hogar? ¿O solamente lo deben hacer los varones? ¿Ustedes qué creen? El día de hoy vamos a analizar ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres y deliberaremos al respecto. ¿Y qué cosas son ideas preconcebidas? Cuando hablamos de ideas preconcebidas, es una idea que tú ya tienes de antemano. Por ejemplo, ante las preguntas que he hecho, ¿qué idea, qué respuestas has dado? Ya, esa es una idea que tú ya tienes de antemano, ¿no? Lo que nosotros creemos. ¿Será así? ¿Realmente debe ser así? De repente alguien de ustedes dijo que solamente las mujeres deben quedarse en las casas haciendo los quehaceres. ¿Será así? O alguien de repente dijo que no, los dos deben compartir las tareas del hogar, ¿no? Tanto los hombres como las mujeres. ¿Cuál será? Pero hoy vamos a analizar esas ideas ya preconcebidas, esas ideas que ya se tiene de antemano. Por lo tanto, nuestra meta de hoy es explicar e intercambiar puntos de vista respecto a las ideas preconcebidas, ¿no? Ideas que ya están formadas quizás en muchos de nosotros. Vamos a explicar e intercambiar puntos de vista sobre los roles de las mujeres y los hombres y cómo afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Número uno, identificar un asunto público, problema, necesidad o aspiración que afecta a todos y a todas. Las ideas, ¿cuál es ese problema? Las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Tú tienes que identificar que este problema es un asunto público. Número dos, explicar tu opinión. Tú vas a dar tu opinión con respecto a este problema. ¿No? ¿Cuál problema? Las ideas preconcebidas, ¿no? Sobre los roles de las mujeres y los varones con argumentos basados en información confiable. Quiere decir que vamos a leer textos. Respecto al asunto público. 3. Escuchar y tomar en cuenta las opiniones de los demás. En este caso, las opiniones de tu familia con respecto a este problema o a este asunto público. Ahora vamos a empezar escuchando atentamente la siguiente conversación entre Martina, Antonio y Justina. Martina dice, mi papá es el hombre de la casa. Él debe salir a trabajar y traer dinero. Mi mamá, por ser mujer, debe quedarse en casa cocinando y cuidándonos. Antonio dice, en mi casa no es así. Mi mamá trabaja todos los días. Ella es jueza, ¿no? De profesión. Mi papá también trabaja y a la vez apoya en el hogar. Ambos cocinan, asean la casa y nos cuidan. Y Justina dice, mi abuelita me aconsejó que aprenda a cocinar y lavar para ser una buena esposa cuando sea grande. ¿No? Qué interesante las conversaciones de estos tres niños, pero opiniones diferentes. Luego de haber escuchado la conversación, vamos a responder las siguientes preguntas. Según Martina, ¿qué rol cumple su papá en su familia? ¿Qué rol cumple su mamá?
¿Por qué crees que Martina tiene esa idea? Ustedes recuerdan que Martina, ella cree que su papá debe salir a trabajar y su mamá quedarse en su casa, ¿no? Cocinando o haciendo los quehaceres. ¿Quién habrá influenciado para que Martina tenga esa idea? ¿Estás de acuerdo con los roles que cumplen sus papás? ¿Por qué? ¿Por qué sí estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Con respecto a Antonio, ¿qué rol cumple su papá en su familia y qué rol cumple su mamá? ¿Por qué crees que Antonio tiene esa idea, no? Aquí era diferente. Su papá y su mamá salían a trabajar y a la vez también ambos ayudaban o hacían los quehaceres de la casa. ¿Estás de acuerdo con los roles que cumplen sus papás? ¿Por qué? Y según Justina, ¿qué idea tiene la abuelita de Justina respecto al rol de las mujeres? ¿Recuerdan qué pensaba la abuelita y qué le aconsejaba a Justina? Le decía que aprenda a cocinar, a lavar, ¿no? Para que sea una buena esposa. Entonces, ¿qué pensaba la abuelita? ¿A dónde tenían que quedarse las mujeres? ¿Tenían que salir a trabajar o quedarse en la casa haciendo los quehaceres? ¿Qué idea tenía? ¿Qué idea crees que tenga respecto al rol de los hombres? Si las mujeres deben quedarse en la casa, según ella, entonces los varones, ¿qué tendrían que hacer? ¿Como los papás de Antonio? ¿O como el papá de Antonio? ¿O como el papá de Martina? ¿Estás de acuerdo con el consejo que le dio a Justina? ¿No? ¿Estás de acuerdo con la abuela? ¿Por qué no estás de acuerdo o por qué sí estás de acuerdo? Con respecto a lo que expresan Martina, Antonio y Justina en la conversación, ¿podrían afectar la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños? ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de Martina, ella tiene la idea de que su papá debe ir a trabajar por ser hombre, ¿no? Debe salir fuera del hogar a trabajar. Y mientras que su mamá debe quedarse en casa cocinando y lavando porque es mujer. Ella piensa así. Y esta idea atenta contra los derechos, ¿no? Establecidos en la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución dice el trabajo es un derecho, la base del bienestar social y un medio de realización de la persona, lo que incluye a los hombres y a las mujeres. Es decir, si la mamá de Martina, si ella quiere salir a trabajar, ¿no? Si ella desea salir a trabajar fuera del hogar, ella podría hacerlo sin restricciones, ¿no? Nadie podría decirlo, no, tú no puedes ir a trabajar porque tú eres mujer y debes quedarte en la casa. No debería ser así, ¿no? Pero la forma como ella piensa está, digamos, afectando los derechos porque ella va a crecer con esa idea y esa idea también lo va a transmitir a sus hijos cuando ella los tenga. Por otro lado, su abuela le aconsejó a Justina que aprenda a lavar, a cocinar para que sea una buena esposa cuando sea grande. Pero si Justina desea, ella puede elegir ir a estudiar para ser profesional y trabajar. ¿Por qué? Pues es su derecho, ¿no? Ella tiene derecho a salir a trabajar fuera del hogar, como ella desea. Y la Constitución le respalda. En el caso de Antonio, su situación es diferente, ¿verdad? Él comenta que su papá y su mamá comparten las responsabilidades en el hogar, ¿no? Y eso hace de que haya una sana convivencia. A partir de lo que hemos visto, estamos frente a un problema, ¿no? ¿Cuál es ese problema? Las ideas preconcebidas, ¿no? De lo que se cree sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Y este problema, ¿será un asunto público o privado? Vamos a verlo. El problema.
¿A qué ámbito pertenece? ¿Al ámbito público o privado? Al público, ¿verdad? Porque afecta a todos, pertenece a todos. ¿Los derechos de quiénes afecta? ¿Afecta los derechos de todas las ciudadanas y todos los ciudadanos? ¿O afecta solo a una persona o a un grupo reducido de personas? A todos, ¿verdad? A todas las ciudadanas y ciudadanos. El problema, ¿quiénes deben participar en la solución? ¿Solo los niños y las niñas? ¿Todas las ciudadanas y todos los ciudadanos? ¿Solo una persona o un grupo reducido de personas? Todos, ¿verdad? Todos deben participar. El problema, ¿a quiénes debe interesar y por qué? ¿A todas las ciudadanas y todos los ciudadanos porque es de interés general? ¿O solo a una persona o a un grupo reducido de personas porque no es de interés general? ¿Cuál será? A todos, ¿no es cierto? Porque es de interés general. Por lo tanto, esto es un asunto público. El problema que estamos observando nos afecta a todos y es un asunto público. Ya que hemos identificado que este problema es un asunto público, vamos a comprenderlo un poco mejor. Y para eso vamos a leer dos textos. El primero tiene como título Desigualdades en los roles de las mujeres y los hombres. ¿Qué desigualdades se ha ido dando? Este es un texto que también ustedes lo van a leer, se les va a enviar. Yo les voy a dar algunos fragmentos del texto y ahí nos manifiesta que en la sociedad actual las mujeres y los hombres desempeñan roles diferenciados, que quiere decir que aún hay ideas de que no deben ser por igual, ¿no? Aún piensan que las mujeres están culturalmente asociadas al espacio doméstico. Aún hay personas que piensan que las mujeres se deben quedar en casa lavando, limpiando. Y los hombres deben salir de la casa a trabajar porque son los que mantienen el hogar, ¿no? Algunos aún piensan de esta manera, que las mujeres se deben quedar en el hogar y los hombres deben salir a trabajar. ¿Será así? ¿Ustedes creen de esa manera también? Igual que muchas personas, ¿aún ustedes tienen esa idea o tienen una idea diferente? Y nos dan algunos ejemplos, ¿no? De estas ideas diferenciadas. Por ejemplo, en educación nos dice que asisten más niños que niñas en en la escuela primaria y secundaria, especialmente en las zonas rurales, ¿no? En las zonas rurales se refiere, por ejemplo, la sierra, ¿no? O la selva donde no hay tecnología, no hay mucho las comodidades que nosotros en la ciudad lo podemos tener. En esos lugares más van varones que mujeres a estudiar. Otro ejemplo que nos da es en el trabajo, ¿no? En el texto van a encontrar varios ejemplos. Una de ellas es esta. Las mujeres tienen sobrecarga laboral porque trabajan más horas que los hombres cada día. ¿Por qué? Algunas trabajan en casa haciendo tareas domésticas y de cuidado y también trabajan fuera de ella, ¿no? Y la cual es remunerado. Quiere decir que tienen una sobrecarga de trabajo. Trabajan en el hogar y también fuera de ella. Otro ejemplo es en la participación política y nos dice que solo la quinta parte de los más altos cargos en el sector público, ministras y viceministras, son ocupados por mujeres, solo la quinta parte. Eso quiere decir que de 10 cargos que puede haber, solo 2 son mujeres y los otros 8 son varones, ¿no? Y eso está bien diferenciado, debería ser igual para ambos, ¿no? Otro texto que van a leer es Mujeres y hombres deben tener igualdad de derechos y oportunidades laborales. Este es el título del otro texto. ¿Y qué nos dicen ahí con respecto a tener igualdad de derechos y oportunidades laborales? Nos dice que en la Constitución
El artículo 2, inciso 2, se indica que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley y que nadie debe sufrir discriminación por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Quiere decir que los hombres y las mujeres deben tener igual oportunidad, ¿no? No por ser mujer, entonces no hay que darle este cargo, ¿no? Sino igual, porque eso sería discriminación. ¿Quién lo dice eso? Está en la Constitución. También nos dice que el artículo 26 señala que en la relación laboral se debe respetar el principio de igualdad de oportunidades, ¿no? Sin ningún tipo de discriminación. Quiere decir a los dos por igual, hombres y mujeres. En el texto nos menciona algunos derechos laborales que tienen las mujeres y los hombres. ¿Cuáles son? Número uno, igualdad de remuneración para mujeres y hombres por un trabajo de igual valor. Quiere decir que si ambos tienen el mismo cargo, deberían ganar igual. Segundo derecho, igualdad de oportunidades para mujeres y hombres para ser promovidas o promovidos dentro de su trabajo a la categoría superior que corresponda. Quiere decir, ¿no? Si ambos están en una empresa y se está postulando para ser gerente, ambos deben tener la misma oportunidad para ocupar ese cargo. No porque él es varón, tiene más oportunidades, ni ella por ser mujer va a tener también más oportunidades. Ambos por igual. Tercer derecho, eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Se prohíbe bajo pena de sanciones el despido por motivo de embarazo o licencia por maternidad. Quiere decir, si una mujer está trabajando en una fábrica o en cualquier otra institución, ¿no? Y sale embarazada, no la pueden despedir. ¿No? Y si está de licencia por maternidad, tampoco la pueden despedir, porque eso es discriminación y hay pena de sanciones. Después de leer los dos textos, vas a responder las siguientes preguntas. ¿Qué roles desempeñan las mujeres y los hombres en la actualidad? ¿Qué nos decía el texto? ¿Era igual para los dos o era diferenciado? Dos, ¿qué ejemplos de desigualdad en los roles que desempeñan las mujeres y los hombres lograste identificar? En el texto nos mencionaban varios. Uno en el ámbito de educación, de trabajo y de participación política. Por ejemplo, un ejemplo de desigualdad en participación política nos decía que solo la quinta parte de los más altos cargos en el sector público eran ocupados por mujeres, ¿no? Solo la quinta parte, una minoría. Tercero, ¿conoces alguna situación de desigualdad en los roles de las mujeres y los hombres similar a la que leíste en los textos? ¿Cuál, no? En el texto les menciona varios ejemplos. ¿Conoces algunos de tu alrededor, de tu hogar, de tu comunidad? ¿Has conocido? ¿Cuáles son? Cuarto, ¿qué derechos laborales tienen las mujeres y los hombres? Ah, y ahí te mencionaban varios, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, decía que los hombres y las mujeres tienen derecho a ganar o tener la misma remuneración si tienen el mismo cargo. Cinco, tras conocer la información de los textos, ¿qué opinas respecto a la conversación entre Martina, Antonio y Justina? 6. ¿En cuál de los casos se respeta la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres? ¿Por qué? ¿En cuál de los casos? ¿En la de Martina, de Antonio o de... ¿En cuál de los casos no se respeta la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres? ¿Por qué? ¿Consideras que alguna de las ideas planteadas en la conversación afectan los derechos de las niñas y los niños? Sí, ¿no es cierto? Sí afectan la igualdad de derechos de las niñas y los niños. Por ejemplo, en el caso de Justina, si ella sigue los consejos de la abuela de cocinar, lavar para ser una buena esposa, probablemente
se va a poner en riesgo el derecho que ella tiene a educación. Sus padres de repente ya no le van a mandar a estudiar. Y no solamente su derecho a educación, también el derecho de tener un trabajo en el futuro, ¿no? De salir a trabajar, porque ella, como todas las mujeres, tiene derecho a aquello, ¿no? A trabajar fuera o dentro del hogar, ¿no? Pero se estaría vulnerando o estaría en riesgo su derecho a educación. Ahora sí están preparados y preparadas para dar una explicación sobre estas ideas que hemos estado viendo, sobre estas ideas preconcebidas, ¿no? Ustedes van a dar una explicación dando respuesta a esta pregunta. ¿Las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños? ¿Por qué? Recuerden, ¿cuáles eran esas ideas preconcebidas? Eran unas ideas diferenciadas, ¿no? Esas ideas donde pensaban que o piensan que las mujeres se deben quedar en casa lavando, cocinando y los hombres deben salir a trabajar o trabajos más fuertes, ¿no? Y de que ellos deben mantener el hogar. Esas ideas son las ideas preconcebidas. Ahora, ¿estará bien o no estará bien? ¿Afectará la igualdad de derechos y oportunidades? Hace un momento hemos visto qué pasaría con el caso de Justina, si hace caso a la abuelita, ¿no? ¿Qué derechos estaría poniendo en riesgo? Su derecho a educación, ¿verdad? ¿Qué otros derechos? Ustedes pueden empezar de repente mencionando así, ¿no? Considero que las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres sí afectan la igualdad, ¿no? Porque hemos llegado a esa conclusión que sí afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. ¿Por qué? ¿Por qué afectan? ¿Ya? Ahí tú tienes que dar tu opinión. Luego reúnete con tu familia y coménteles de qué trata este asunto público, ¿no? De lo que hemos estado viendo sobre las ideas preconcebidas, sobre los roles de las mujeres y los varones. Y le vas a hacer algunas preguntas. ¿Por qué consideran que este problema es un asunto público? Dos, ¿cómo afecta la vida de las personas las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres, ¿no? De pensar que las mujeres en la casa y los hombres deben salir a trabajar. Y luego vas a rescatar las ideas que resalten la importancia de que las mujeres y los hombres tengan los mismos derechos. Y si tú crees conveniente e importante, lo puedes agregar donde has hecho tu explicación. Al finalizar todo el trabajo, ustedes van a autoevaluarse. Es importante que utilicen estos criterios. Estos criterios son los mismos que se les dio a un inicio. ¿Recuerdan cuando se les dijo qué esperamos que logres en esta actividad? Ya, ustedes van a ver si lograron o no lograron. Luego de que se evalúen, van a responder estas preguntas. ¿Cumpliste con todos los criterios? ¿Cuál debes mejorar? ¿No? ¿En cuál necesitaste ayuda? ¿En cuál tuviste dificultad? ¿Y qué harías para mejorar? Estas son las fichas que vas a desarrollar. El producto de hoy es la explicación que tú vas a dar sobre las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los varones. No olvides tomarle foto y enviarlo como tu trabajo de hoy. Felicitaciones, ya estás listo o lista para explicar respecto a las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres. Te invito a encontrarnos en la próxima actividad. Nos vemos.